La de Federico es radio. Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que va a llover ya muchísimo, lo que les predijimos ayer, bueno, que nos dijeron que iba a pasar y que efectivamente y pasa. Tampoco es que llevemos la bola de rapel ni esas cosas, no, es que el tiempo, el cambio del clima climático. El cambio del clima climático consiste en lo siguiente: en los medios de comunicación hay secciones sobre el clima climático. Y claro, todos los días hay que llenarlas. Colombia empezó a echarse a perder en su lucha contra el terrorismo comunista cuando empezó a haber en todos los periódicos de Bogotá una sección que se llamaba Paz, Proceso de Paz. Entonces, claro, todos los días tenían que hinchar el perro, como se dice clásicamente. Bueno, pero el cambio del clima climático, olvídense, esta es la época de las torrenteras y de las inundaciones, etcétera, y de las grandes lluvias, y en esas estamos. Hoy en particular en el Mediterráneo y Baleares, pero sobre todo en Castellón. Hemos conseguido sujetar a Luis Herrero, que tiene esa creencia natural a irse a Castellón, porque en Castellón es donde hoy puede haber lluvias verdaderamente, serias y por lo tanto peligrosas. Las temperaturas, como llueve mucho, pues suben. En Madrid vamos a igualar los 21 grados de ayer, la máxima de nuevo 26 grados en las dos capitales canarias y la mínima, bueno, el pelotón del pasmo la verdad es que se ha desmovilizado de una manera, yo creo que excesiva. O sea, que la mínima el 18 de octubre sea de 7 grados en Teruel. Señores, nos hemos dormido en los laureles. O sea, así esto no puede continuar. Y me temo que hasta la semana que viene el banquillo no se va a recuperar. Ahí está todo el mundo, que me he ido, tal, que los isquiotibiales, que si no sé qué, que en Soria que tenían ahí un tirón. Ya es como los futbolistas ricos. Aquí no, pues Ávila no tira, nosotros tampoco. Pues en Cuenca no dicen nada. Vamos a ver, o sea, tenemos un prestigio. Tenemos una marca que defender. El pelotón del pasmo es un clásico. 7 de mínima en Teruel, vergüenza me da tenerlo que dar, pero es lo que hay. Bien, vamos con los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Que este es un gobierno de farsantes, de mentirosos, de embusteros, de trapaceros, de falsificadores, de monederos falsos, de lo que ustedes quieran. Es decir, de gente reñida industrialmente con la verdad, ya lo sabíamos. Pero cada día tenemos pruebas de que va mucho más allá de lo que pensábamos. O sea, que la Marisú, la que se raja las vestiduras, no sé yo qué hará en la intimidad, pero si en público dice que se raja las vestiduras, bueno, no sé, se hará cortes peligrosos, yo no lo entiendo muy bien a esa mujer. Lo que sí entiendo es que es, pues como la Junta de Andalucía, es la cueva de Alí Baba. Y como es la cueva de Alí Baba, donde todos son ladrones, pues lo primero que hace un ladrón es hacer como que no roba. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer un político responsable? Contar exactamente en qué se gasta el dinero. ¿Para qué se ha inventado el Parlamento? Para controlar el gasto público. Hace 1000 años. O sea, no crean ustedes que es de ahora. En el siglo XI ya teníamos Parlamento en León. Y básicamente era para controlar que los reyes no se gastaran el dinero en sus vicios o en guerras que no hacían falta o en ponerles castillos a las queridas y esas cosas. ¿Qué pasaba? Dice, no, si su majestad quiere premiar a la madre de sus bellos hijos bastardos, pues que le dé alguna de las fincas que tiene por ahí, pero no con cargo al reino. Y entonces el reino se reunía en cortes y decía, no pagamos. Que es el equivalente al non serviam del diablo, pero en decente. O sea, no pagamos. Es que necesito para la guerra contra el infiel, no pagamos. Y no pagaban. Hasta que el rey decía, bueno, está bien, pues los impuestos, las alcabalas serán menores este año. ¿Cuánto? 10 maravedís, no. 8, no. Por el decoro del reino. 5, 4. Venga, 4 y no se hable más. 4.
Muy bien, Su Majestad, siempre buscando el bien del reino. Eso es el Parlamento. Pero lo básico es que el rey, incluso entonces, decía: necesito 1 millón de escudos para la guerra contra el moro. Bueno, pues necesita 1 millón de escudos, siempre que fuera para la guerra. ¿Pero cuántos son para la guerra? 300.000. 300.000 los damos, pero los otros no. Hay que saber todo el dinero que se gasta y en qué se gasta cada parte del dinero, para que no te engañen. Estos son los presupuestos de la Reconquista. Y luego resulta que es que quería reconquistar a una condesa y ponerle 2 castillos. Pues no. Pues no. ¿Cuál es el problema? Que la región más corrompida de España, que como tal región es Andalucía, es la que nos ha suministrado la de la raja en las vestiduras. O sea, la Marisú. La Marisú, que es una comunista de todo a 100, de estas que, bueno, no hay más que verla. Se le paró. La pasarela Cibeles se le paró en el 74 y ahí está. Murió Franco, cambió la moda, pero ella sigue con el pelo frito y la misma pinta que yo veía en las señoras que siendo jóvenes ya parecían mayores a los 19. Pero eso sí, muy echada para adelante, se le ve que tiene una enorme confianza en sus posibilidades y en sus capacidades. Intelectuales pocas, ¿eh? Ayer claramente admitió, lo cual es para que hoy se hundiera la bolsa. Ya damos por hecho que este es un gobierno de embusteros y sacamantecas, porque si no hoy se hundiría la bolsa. O sea, el ministro de Hacienda alemán dice ayer que los presupuestos de Alemania están para no cumplirse y que además los va a falsificar, y hoy la bolsa se hunde. O sea, hoy Frankfurt empieza a pedir dinero por ahí. En España ya nos hemos acostumbrado a tener a delincuentes que presumen de delinquir. Si un ministro de Hacienda engaña al reino con las cuentas públicas, está cometiendo un delito. Si vuelve a engañarlo después a la hora de aplicar las cuentas y no gasta lo que dice que va a gastar en lo que dice que va a gastar y que puede aprobar el Parlamento, si lo aprueba, bueno, si no lo hace, está delinquiendo. O sea, si alguien en su casa no cumple con lo que ha pensado para llegar a fin de mes, está metiendo la pata. Pero si es con dinero público, es un delito. Y hay una ley de estabilidad presupuestaria que no se la puede saltar ningún gobierno, porque es el acuerdo que tenemos con los socios de la Unión Europea. Esta ley de estabilidad presupuestaria ordena que antes de remitir a Bruselas, para que lo vean los expertos y tal, las cuentas de uno de los países socios estén aprobadas por el Parlamento. ¿Qué sucedió? Que el mes de julio pasado hubo una votación sobre estabilidad presupuestaria y el gobierno quiso subir el déficit. Y el PP y Ciudadanos, atrincherados en la mesa de donde no tienen que levantarse y en la trinchera ahí con la espingarda todo el día y el naranjero y una ametralladora de Pancho Villa si hace falta, no dejar pasar a estos ladrones y estafadores. Porque vienen a robar el dinero, que ya tenemos poco, para luego engañarnos en qué se lo gastan. Y perdieron esa votación. Ayer, una persona a la que yo, personalmente no, pero políticamente no puedo ni ver, que es Francisco de la Torre, el de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque es un inspector fiscal, ya de por sí un enemigo de la humanidad, y luego además porque como todo inspector fiscal, lo que quiere es robarle a la gente, quitarle lo que tiene. ¿Por qué? ¿Qué quiere el caco? Dinero ajeno. ¿Qué quiere el inspector fiscal? Saquear nuestros bolsillos. ¿Por qué? Porque está para eso. Otra cosa es que en España además lo hagan sin dejarnos derecho ninguno a la defensa. En España no existe el Estado de Derecho para el contribuyente. Y esta es la gran asignatura pendiente que tiene la democracia española junto con el golpismo catalán y el control de los medios de comunicación por parte de los separatistas y los comunistas. Pero lo esencial, lo que es clave, es que, decía Francisco de la Torre, cuando quiso saltarse la senda del déficit, que es una fórmula que se ha copiado, es decir, el nivel de déficit admitido, que estaba en el 1,3 con Mariano, y quiso poner el 1,8, dijimos no. Y el Parlamento español se negó a que los presupuestos tuvieran el 1,8 de déficit, porque además la experiencia demuestra
en la época siniestra del siniestro Mariano y el siniestro Montoro, que siempre se saltaban el mismo déficit que ya habían pactado saltarse. Todos los años, en mi libro Los años perdidos de Mariano Rajoy, doy las cifras con decimales. Todos los años incumplieron su incumplimiento, todos. No mucho, pero todos. O sea, descontrol, son incapaces de controlar el gasto. Pero estos no es que fueran incapaces de controlarlo, es que partían del descontrol. Querían el 1,8, que es un tercio. Bueno, no lo votó el Parlamento. Con un par se presentan con el 1,8 de déficit, que en realidad esconde mucho más. Pero con un par. Y no está votado en el Parlamento. Esos presupuestos son ilegales. Son ilegales. O sea, por una vez, De la Torre tiene toda la razón. No se puede mandar a Bruselas. Ningún político decente que ha jurado guardar y hacer guardar la Constitución puede admitir esos presupuestos como legales. No los ha votado el Parlamento, los ha vetado el Parlamento. El Parlamento vetó ese endeudamiento, esa senda de déficit, que no es más que el derroche de los políticos de la extrema izquierda en el golpe de Estado catalán y otras mamandurrias. Son ilegales de cabo a rabo. Pero además de ser ilegales en sus orígenes, es que piensan ser ilegales en su desarrollo. Es que la Marisú, pues ayer presumía de que no piensa cumplirlos. Pero ustedes se dan cuenta de lo que supone. O sea, un país de 47 millones de habitantes, la cuarta economía del euro, uno de los 15 países más ricos del mundo y de los 10 donde mejor se vive. Que venga la ministra de Hacienda y diga que los presupuestos no los va a cumplir. ¿Por qué? Pues como ya no lo hacía en Andalucía y la han ascendido, le ha ido bien, pues ahí sigue, con un par. Y encima salen, ¡ay, qué antipatriota es Casado! Mira que hablar mal de España, ¿cómo de España? Hablar mal de los ladrones, que tenemos instalados ladrones y golpistas en el gobierno de España. Claro que hay que hablar mal. Para defender a España hay que impedir que nos machaquen con estos presupuestos. Repito, ilegales en su origen y además ilegales en su desarrollo, y presumen de ello. Es de un descaro todo. Pero bueno, se lo contamos. El Gobierno pretende llevar el proyecto de presupuestos al Parlamento en diciembre. De este modo podría votarse en febrero o en marzo, coincidiendo con la acusación final de la Fiscalía en el juicio a los golpistas en Cataluña. El Ejecutivo traslada que la Comisión Europea ve los presupuestos con buenos ojos y resta importancia a la iniciativa que Ciudadanos pretende pararlos en el Congreso por ilegales. El Gobierno no ve ahora ningún problema en modificarlo para saltárselo posteriormente. Es algo normal, según la ministra María Jesús Montero. Yo lo hice en mi comunidad autónoma. No me acuerdo cuánto tiempo hace, pero hace 2 o 3 años, hace 2 o 3 años el Gobierno de España todavía no tenía presupuesto, la comunidad autónoma hizo su presupuesto con un déficit, a lo largo de la tramitación se aprobó otra nueva senda, el presupuesto se mantuvo tal como estaba, simplemente que en vez de cumplir al 0,3, cumplir al 0,4. Pasarse en un presupuesto es fácil. Bueno, es fácil si te dejan delinquir. Y luego que se fueron a celebrar el presupuesto a don Ángelo, ¿a dónde? A doña Ángela. Pero que la tía presume de delinquir. O sea, es que están presumiendo de un delito. Es que además sabemos en qué se lo gastaban. Es que sabemos que robaban. Es que se lo gastaban luego en mariscadas, en izas, rabizas y colipoterras. Por no decir putas. Y presume la tía. Presume de algo que la descalificaría para cualquier trabajo en cualquier empresa privada. Dice, hombre, pues si no eres capaz de ajustar las cuentas, y dice, no, es que había un déficit y luego no se cumplió. No, tú tenías que ajustar tu déficit como presupuesto regional al déficit nacional, que es lo que refrenda Bruselas, que es por lo que nos dan dinero barato y nos prestan si lo necesitamos o prestamos nosotros. O sea, es que eso, el acuerdo es europeo, que somos 28 países y la gente tiene que cumplir unas normas. Estas normas, la de la raja en las vestiduras, esta que va a cumplir normas. En fin, así que Pablo Casado hace muy bien en lo que está haciendo, que es defender a los españoles de esta banda que tenemos en el gobierno.
En Bruselas, Pablo Casado se reunía con Angela Merkel, a la que propuso una alianza hispano-germana. El Partido Popular estudia medidas contra un presupuesto que considera ilegal y reclama a la Comisión que sea igual de exigente de lo que lo fue con el PP. ¿Cómo voy a pedir yo a una socia y compañera de partido que sea duro con mi país? ¿Y cómo voy a pedirlo desde el partido que más ha hecho por España? Habrá que preguntarle al Partido Socialista, que es quien destrozó España en el 96 y en el 2011, lo que pedían estas cumbres, que probablemente fuera para financiar sus campañas electorales. Bien, pero estos son los dos planes E de Zapatero, que se habla de 7.000, no, luego hubo otro de 8.000 millones de euros. Y decían, ¿hubo obras? ¿Obras? No, había anuncios de obras. Obras no se hizo nada. Se lo quedaron los ayuntamientos y los golfos apandadores de los ayuntamientos sociatas. Poco le quedó al PP porque ya estaban instalados ya en el poder. ¿Para qué era el plan E? ¿Qué plan? Para comprar las elecciones municipales. Hicieron esos velódromos en unos... El otro día vi un velódromo. Estaba instalado en unos altos, vamos a poner de Soria, no voy a entrar en la provincia. Le da el viento todo el día y está para correr. En medio, imagínense un Alcor de Soria, es decir, de esas colinas bajas, el terreno es seco, bonito en primavera, Antonio Machado lo cantó, algunas margaritas blancas, y eso en la época buena, mientras tanto un frío que corta el cutis, y allá, como si fueran las ruinas de Numancia, un velódromo. En el velódromo, por supuesto, no había nadie. O sea, ¿a qué te vas a subir allá arriba a un velódromo? Debe ser que el tío Nicasio, que era el padre del alcalde, tenía ahí una tierra, se la vendió al ayuntamiento y puestos a gastar el dinero del plan, un velódromo en Villarriba de Villabajo. Y ahí está el velódromo contemplando el horizonte, pero como las ruinas de Cartago, que están sembradas de sal. ¿Y qué pinta ese velódromo ahí? Pues nada. Hay polideportivos para 200 personas en pueblos que tienen 12. No 12 para correr, no, 12 personas, que en verano se van a 84. Pero claro, es donde tiene las vacaciones el alcalde del pueblo grande, así que le regaló un velódromo, o una piscina olímpica, o un polideportivo multiusos, como se dice, multipasta, y en eso se derrocharon, repito, 15.000 millones de euros. En fin, mientras tanto, no sé qué periódico dice hoy, habla de la indignidad. Realmente que los presupuestos se decidan entre un comunista venezolano, de un partido que debería estar prohibido. Los partidos totalitarios tienen que estar prohibidos. Partidos que quieren imponer una dictadura tienen que estar prohibidos en una democracia. En Alemania están prohibidos el partido nazi, cualquier partido nazi, y el partido comunista, cualquier partido comunista. Y esa debería ser la norma en toda Europa. Más estos, que no son comunistas ni siquiera españoles, son antiespañoles. Con un golpista. ¿Ustedes se imaginan que hubiera ido el ministro de Hacienda de UCD a negociar con Tejero los presupuestos en la cárcel? Bueno, pues Tejero por lo menos no quería destruir España. Con Milán del Bosch, por darle un más empaque. También, general, hemos venido a ver qué piensa usted de los presupuestos, porque necesitamos su voto. Bueno, es que es inimaginable. El golpista, si gana, te mete en la cárcel, y si pierde, a la cárcel o al paredón. Eso es la ley de bronce de los golpes de Estado. Aquí no. Aquí no, porque los golpistas han puesto a este gobierno. Y en nada se nota tanto que a la hora de los presupuestos que lo tienen que votar el Polifemo de Extremera, ahora de Lledoners, y el forajido de Waterloo. Queda mejor Waterloo. Aparte que se acerca más al holandés. Waterloo. O sea, ¿pero cómo es posible? Pues es. Pablo Iglesias va a visitar mañana a Junqueras en prisión en un encuentro que pretenda allanar el camino de los presupuestos generales del Estado. Podemos estar dispuesto a hacer lo que haga falta para recabar el apoyo de los independentistas al gobierno de Sánchez, y este es el primer paso. Está prevista también una conversación con Puigdemont. Iglesias explicaba que el jefe del Ejecutivo ha sido informado del encuentro en todo momento y a pesar de ello varios miembros del gobierno trataban de desvincularse de la mediación de Iglesias. Le escuchamos junto a Borrell y a Robles. Cuando nos reunimos. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del presidente?
Pues que lógicamente le parece normal que haya encuentros entre líderes políticos de diferentes organizaciones. A mí si el señor Iglesias va a ver al señor Junqueras, pues está en su perfecto derecho, pero yo no sé de qué van a hablar y desde luego no va a hablar de los presupuestos en nombre del gobierno. Y la visita que haga el señor Pablo Iglesias al señor Junqueras es algo que le corresponde a él. También hay que tener en cuenta que las personas que están en una situación de prisión provisional no han perdido sus derechos y, por lo tanto, si en el régimen ordinario de las visitas a la institución penitenciaria se pueden recibir cualquier tipo de visitas. ¿Cómo se nota que está en pecado? Porque la primera argumentación, eso le corresponde a él, es mala, pero vale. Eso lo ha hecho él por su cuenta. Pero ya si te pones a defender al otro, entonces es que está en pecado tú. Borrell, como es mucho más sin vergüenza, pues entonces este ya va directamente. No sé de qué van a hablar. De Abengoa, van a hablar de Abengoa, Pepe. ¿De qué van a hablar? Pues de los votos que necesitáis, porque vosotros sois los chicos de los recados de los golpistas. Os han puesto para ver si los indultáis. Que ya les habéis prometido el indulto. ¿Qué crees que le va a decir Pablo Iglesias? Pues exactamente lo mismo que sabes tú y yo y todo el mundo. Quieren prometerles el indulto. Es decir, os conviene que estemos en el gobierno todo el tiempo posible, a ver si termina el juicio, y si termina el juicio y las condenas son, porque la Fiscalía no obedece, las que van a ser, es decir, entre 15 y 25 años de cárcel de verdad, pues entonces, oye, alguien nos tendrá que indultar. ¿Qué crees, que te va a indultar Pablo Casado o Albert Rivera? Pues no. Esa va a ser la cosa. Y el otro, yo quiero salir, no haber entrado. O sea, pero qué sinvergüenzas. Bueno, en pleno escándalo de los puticlubs, de lo que, bueno, un descomunal, se habla de un descomunal fondo de reptiles. La jueza Ordóñez, hoy hace un informe El Mundo, de cómo la jueza Núñez Bolaños, que la puso el PSOE para tapar el caso de los ERE, y efectivamente lo ha hecho, cómo durante 2 años ha impedido que se desarrolle la investigación que había desarrollado ya la jueza Laya, que es para que si el Consejo General del Poder Judicial tuviera decoro y vergüenza, no lo ha tenido nunca, pero ahora menos, cogiera a esa jueza y la echara de la carrera judicial. Porque un juez está para perseguir el delito y aplicar la ley, no para impedir que la ley persiga el delito. Ha sido una semana que la tuvieron que apartar porque era un descaro total. Llegar a una juez que se llama Pilar Ordóñez, oye, en una semana ha dicho, mira, lo que hace la Consejería de Empleo, observo que lo hacen todas las consejerías de la Junta de Andalucía, que es pasar a don Ángelo las cuentas, a la FAFE. Dice, yo te doy las cuentas a ti, tú me las devuelves a mí, y en medio, yo lo incumplí, diría Marisú. Y sale Susana Díaz, ¿ustedes qué creen? Que ella está apesadumbrada por eso. ¿Pero cómo va a estar apesadumbrada por un gobierno del que formaba parte? Si era la niña de Griñán. Susana Díaz ha defendido su gestión al frente de la Junta ante el aumento de informaciones sobre la corrupción en los gobiernos socialistas. Insiste en que lleva 5 años gobernando sin una mancha. El fraude afectará a la campaña para la que en los próximos días se darán a conocer los cabezas de lista provinciales, incluidos los de Vox, que ya ha anunciado que se va a presentar a las elecciones andaluzas. Con este escenario, Díaz contempla por primera vez que su partido no pueda gobernar con mayoría absoluta. Nunca utilizaré el voto de los ciudadanos para bloquear las instituciones. Jamás entenderé que la responsabilidad que los ciudadanos te dan en las urnas, de que les representes, que trabajes para que su vida sea mejor y que te comprometas con la gobernabilidad, bien sea en el gobierno o sea en las instituciones, el voto libre de los andaluces nunca lo utilizaré para bloquear una institución. ¿Y qué ha dicho esta tía? Dirán ustedes, pues absolutamente nada. Que llevan robando 40 años y si pueden robarán 40 más. Es más, que la Andalucía que trabaja más que en ningún sitio de España. La Andalucía de las ciudades, sobre todo la oriental, que está masacrada por esta colección de vagos y maleantes, porque son vagos y maleantes, que pues no sé lo que harán. No sé lo que van a hacer, pero desde luego la pinta que tiene, esta no es que no tiene enmienda, es que está encantada de conocerse. Ahora que se ha quitado 20 arrobas, hay que ver. Lo único que temo es que un día le salga un Michelin por un ojo, porque claro, la faja esa, aunque las fajas hacen milagros, pero claro,
milagros del todo la Virgen del Tremedal. O sea, está en ese momento, ya desfila y pasa ante los fotógrafos encogiendo todo eso, que es un peligro para el paquete gastrointestinal. Un día podemos tener una desgracia. Ahora, la cara de acero inoxidable, esa no va a cambiar, ¿eh? Ya se puede operar y quitar lo que se quite. Qué cara más dura tiene. En fin, nos hemos subido al tren de la noticia. De Renfe. De Renfe. Seguimos en la mañana aquí en el radio con Silvia Rivero y Rubén Fernández y vamos a continuar hablando del gobierno, es decir, de corrupción. Comencemos por el ministro de Asuntos Exteriores. Ayer ya confesó que ha pagado la multa, hombre, a ver. Y además dice que va a recurrir. Mira, mejor que no recurras, porque todo lo que sabemos es mucho peor de lo que al principio se publicó. Tiene una cara tan dura. Por eso es capaz de haber estado contra el separatismo catalán y ahora a favor. Estar contra el viaje a Cuba, pero a favor. Estar contra el bolivarianismo, es decir, el comunismo asesino y criminal de Venezuela y ladrón y narcotraficante, y al mismo tiempo a favor. Y estar al plato y a las tajadas. Es Borrell, cuidado con él. Ahora, ayer se retrató. El ministro Josep Borrell admite la multa impuesta por la Comisión Nacional de Mercado de Valores por información privilegiada en el caso Abengoa. El titular de Exteriores no la va a recurrir y deberá pagar, por tanto, 30.000 euros por vender sus acciones pocos días antes de que la empresa entrase en preconcurso de acreedores. Vamos a ver, dirán ustedes, pero ¿no dijo que él había perdido dinero? ¿Cómo va a perder dinero vendiendo las acciones? Es que vendió las acciones de su primera esposa porque Borrell tiene un pasado muy complicado. Y una señora que se llama Caroline, que tenía acciones de Abengoa. Para mí que las tenía Borrell aparcado en la señora, o que le había dado a la señora, pues ya saben, los divorcios son muy complicados. Y entonces a veces pues hay que llegar a acuerdos, y patatín y patatán. ¿Y qué pasa? Que Borrell sabía que al día siguiente de anunciarse el concurso de acreedores, las acciones iban a caer. Cayeron más de 2/3. Y antes de que la señora perdiera dinero, y vete a saber si no tenía que compensarlo él por algún lado, pues entonces lo que hizo fue poner a la venta las acciones de su ex. Dice, no eran suyas. Hombre, claro que son suyas. La prueba de que eran suyas es que la puso él a la venta. No la puso Cagolín. Lo que tiene es una cara dura. Claro, lógico que esté en este gobierno. Ahora bien, la potencia económica de inmobiliaria CELA, eso es inigualable. O sea, prácticamente yo todos los días ya entro en OK Diario solo a ver qué nuevos pisos, qué nuevas noticias sobre el inmenso patrimonio inmobiliario tiene CELA. Porque es que es entre ella y el UGTista, porque el marido es de UGT. Bueno, o lo fue. Debe haber UGT y UGT Gold. Y UGT Gold o promociones UGT, pues entonces promueve lo que promueve. Es que ha mentido, es otro delito. Ha mentido en las declaraciones de bienes al Congreso, pero no ha mentido un poco, no ha engañado un poquito, no ha valorado por debajo, no, ha mentido por completo. El patrimonio inmobiliario de la ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que comparte con su esposo, asciende entre pisos, chalés, fincas y caseríos a casi 4 millones de euros. Según OK Diario, la cantidad es 20 veces superior a la presentada en su declaración de bienes, que se quedaba en menos de 200.000 euros. Dirán ustedes, pero eso es porque Oinda estaba generoso y en gananciales ha considerado solo la mitad. Si consideran los gananciales, que es a lo que tiene derecho, entonces es 40 veces. Ella está muy forrada. O sea, tener un casoplón en Verango, con otra finca aneja para servicios del casoplón, tener otro casoplón familiar en Álava, una preciosidad, la verdad, las cosas como son. Mira, cursi será, mentirosa será, pero buen gusto inmobiliario en esa familia tiene. También tienen un piso en el centro de Bilbao, compartido con los hermanos, pero parte es suyo, tal. Y ahora parece que en la casa de Chumichu, que es la colina de Chumichu, en Neguri, pues donde estaba la casa Tangora, que es como Tara, pero
en lujosos, ¿no? Tara se había quedado pues como en la guerra Tangora, como en la guerra de secesión americana, se quedó Tara, o sea, fatal, se habían comido con las cortinas, se hacían vestidos, en fin, no había patatas ni nabos, era un desastre. Es cuando ya Escarlata O'Hara se echó al monte y dijo, como los de Gran Hermano VIP, no volvería a pasar hambre. Y efectivamente, no volvió a pasar hambre. Digamos que su conducta no era edificante, pero hambre, lo que se dice hambre, no pasó. Bueno, pues Celaá algo debió pasar en algún momento, no sé en cuál, dijo, me voy a forrar. Y entonces esta casa, en Chumichu, estaba en estado de ruina. Hoy salen más noticias. El dueño anterior, para echar a los que quedaban, es una villa palaciega. Es que ese es el nombre, Villa Palaciega, de Tangara, en Chumichu. Esto es esencial. La villa de Chumichu tenía un dueño y había un inquilino que no quería irse. ¿Y qué hizo el dueño? Meter ocupas. Esto es como el de la Moncloa, exactamente igual. Y ruidoso, se debía llevar todo Benicàssim allí, hasta que al final consiguió que el inquilino que quería quedarse en su casa familiar, aunque se cayera a pedazos Tara, bueno, pues se fuera. Y en ese momento ya la vendió y han hecho una cosa de súper lujo, muy bonita, las cosas como son. Ya digo que esta familia, no sé dónde saca el dinero, pero luego buen gusto tiene. Y ahí ya 2 millones. Como en Verango solo teníamos 1,5 millones, pues vámonos a los 2 millones en Neguri, porque claro, ya si eres negurítico, entonces ya puedes recibir a quien sea menester. Y entonces ha falsificado, por supuesto, su declaración de bienes, y entonces tendría que dimitir, tendría que ser procesada. Claro. ¿Y va a dimitir? No. Pero hombre, si los presupuestos los hacen no los delincuentes en España, pero cuando los presupuestos los hacen los golpistas catalanes, cuando el presidente del gobierno es un esclavo del comunismo venezolano, ¿por qué va a dimitir? Entonces tendría que dimitir el ministro que robó la tesis. Que no es ministro, que es presidente. Que es que robó la tesis. Es que la robó. Pues además noticia, alto cargo de Zapatero hizo un capítulo de la tesis. No, si el único que no ha escrito la tesis es Sánchez. Fraudez. Doctor cum fraude. Pero vamos a la peor corrupción, que es la de las mentes. Ayer, Fernández Marugán, que era el que llevaba el botijo a Alfonso Guerra, pues la han hecho defensor del pueblo, porque alguien tenía que hacerlo. Bueno, y el hombre ha recibido sus papeles, ya está en edad de jubilación. Dice, hombre, yo más indignidades ya no voy a hacer algo decente. Y ayer se presentó en el Congreso con los informes sobre el adoctrinamiento, sobre el lavado de cerebro y la instilación del odio a los niños en Cataluña. Bueno, lo que dijo es lo que todos sabemos dentro de los pocos que han recurrido al defensor del pueblo, pero bastan 2 casos. En su caso ha estudiado 28 en un año. Lleva unos meses, lleva 4 meses en el gobierno. Mientras unos roban, estudiaba. Oye, un respeto. Claro, las conclusiones son las que ya conocemos. Francisco Fernández Marugán alerta ante los casos de adoctrinamiento en la escuela catalana. El defensor del pueblo, que estudia los informes remitidos por Ciudadanos, Sociedad Civil Catalana y la europarlamentaria Maite Pagazaurtundúa, ha denunciado las 28 quejas recibidas hasta la fecha en su oficina. Para PSOE, Esquerra y PNV los casos son insignificantes. Marugán contesta que aunque fuese un solo caso, su existencia debería preocupar a todos y más a los responsables de evitar estas situaciones. La adecuación pretende enseñar a pensar, pero lo que no puede hacer es decirle a la gente, a los alumnos en este caso, lo que tienen que pensar. Eso no lo puedo hacer. Y yo a este planteamiento, a este aserto, me acerco desde 2 enfoques. Lo que podríamos llamar un enfoque ético. Quien educa es un maestro, quien adoctrina es un doctrinario. Ya usted tampoco se ha roto los cacos, hombre, tampoco era Aristóteles Marugán, las cosas como son. Pero claro, comparas a Marugán con la Marisú. Es que, ¿cómo estará la cosa para que viendo a la Marisú miremos con nostalgia ese perfil breve, recogidito, ¿verdad?, de Marugán?
gente aquella. Hombre, pero le llamaban Tarugán. Con respeto, ¿eh? Es Platón al lado de la tía esta. Y otra de las cosas en que se nota el adoctrinamiento es el descerebramiento patológico que empezó con Felipe González, como todo lo malo del PSOE. A ver si van a pensar que Tigrecán está libre de culpa. La primera que dijo jóvenes y jóvenes fue Carmen Romero de González, a la que aparcó como diputada en Cádiz para que le dejara pasear por el Ecuador de sus caprichos. Es que aquí nos conocemos todos. Se llamaba Liliana Febres y le pusieron una marisquería, de verdad. Yo no sé qué tienen los socialistas con el marisco, es una cosa obsesiva. Pero esto de pervertir el lenguaje, que es prueba de memez zurupética, cuando ya se convierte como en reivindicación, es decir, yo le doy más patadas al diccionario que tú, y además le llamo diccionaria. Dice, bueno, entonces a ti te voy a llamar tonto, en vez de tonta, o tonte, o tontu, o lela. Bueno, ayer una de estas femirrojas se hizo un lío que, claro, para Abascal, para Rivera y para Casado es una magnífica noticia. Ahora las niñas ya no tienen derechos, tienen derechas. O sea, se van a quedar sin un voto, los izquierdos. La diputada de Podemos en Madrid, Beatriz Galeana, se hace un lío al utilizar el llamado lenguaje inclusivo. Desde el PP le recriminan la manía de la izquierda de reventar el castellano. Y hacer un análisis de los problemas que tiene Madrid, de las cosas buenas, pero también de las cosas malas, pues siguen poniendo excusas encima de la mesa pues para no afrontar la realidad, que es que hay niños con más derechos que otros, niñas con más derechos que otras. ¿Cuántos hijos tiene Santi Abascal? ¿4 o 5? Sí, 4 o 5, sí. Pues claro, y si hay niñas tendrán derechas, claro. No van a tener izquierdas en casa. Dice, poner excusas encima de la mesa. ¿A qué viene lo de encima de la mesa? Se dice poner excusas. No hace falta ninguna mesa para poner excusas. Por ejemplo, podía tener la excusa de que es que tuvo un mal bachillerato, que la maltrataron en la infancia, que se cayó, se dio un golpe contra una mesa y desde entonces tiene el lóbulo frontal un poquito alterado. Vamos, que no es culpa suya, que fue un accidente, en cuyo caso, pues lo mejor es que haga de vigía de la casa de Echeminga. Porque claro, Echeminga ha empezado a hacer obras ilegales y dirán ustedes, y es verdad eso de que le ha abierto un expediente Carmen Echeminga, es cierto, pero es que son los vecinos, porque había puesto cámaras para vigilar y la gente pensó que iba a vigilar a todo el mundo. Claro, que más que menos tiene su vida privada y no le gusta que Echeminga, desde lo que él llama, con buen humor, hay que reconocerlo, su tractor, pues lleva la vida privada de la gente, o sea, que reciba ahí en su ordenador, que tenga, pues como los Bayer, o sea, que tenga a todas las casas controladas. Dice, no, a mí Echeminga no me vigila el dormitorio. Total, que le han tenido que abrir un expediente. Es que, mira, el país no se escucha. De hecho, ha cambiado el titular. Es decir, solo 28 casos de adoctrinamiento en Cataluña. Ya han quitado el sol. En la edición digital, desde luego, lo han quitado. Pero en cambio, esta Galeana, pues no nos escucha. Bueno, hay veces que merece la pena no oír estas cosas. La zona coclear, que la tienen tupida y es que no oyen, pero hay que ir a GAES. Hay que ir a GAES, llamar al 983-5707 y a Galeana y a cualquier otro le van a hacer una revisión, además gratuita. Que ellos que les son así un poquito con el dinero, no hay problema. 983-5707, hasta el teléfono es gratuito, Federico. Debe ser lo único gratuito que tenga que ver con Podemos. Oye, lo del gran hermano Echeminga, no me digas, ¿eh? Está bien, está bien. Poner en todas partes cámaras de vigilancia. Tira Villarejo y yo en la cárcel. Vámonos con la Caixa, la información económica. Muy buenos días, Federico. A ver, antes de acercarnos a las enfermerías de los partidos y a la última de mi pobre Zaragoza, madre mía. De verdad nos ha mirado Junqueras. Sí, pero en fin, a ver, acerquémonos al presupuesto, que es como la costanera de los delitos. Sí, dices que ha mirado un tuerto al Zaragoza, pero es que a las cuentas públicas hay varios tuertos. Bueno, es que es una cosa tremenda. Libre mercado ahora mismo. Ligar las pensiones al IPC causará un déficit crónico y un agujero total, y van a escuchar ustedes bien, de 2,8 billones con B de euros en 2050. Esto quiere decir
el presupuesto de un año, más la deuda que tiene toda España, más el presupuesto casi de otro año. Exacto, sí, O sea, se dice casi pronto. 3 presupuestos. Casi 3 presupuestos. Si las pensiones suben una media del 1,8% anual, que es solo el mediano de los escenarios que se contemplan hasta 2050, el agujero de la seguridad social crecería hasta situarse en el 5% del PIB de 2050. Y como decimos, en términos cuantitativos, 2,8 Bueno, y una billones cosa con que B. ha sido muy seguida en Libertad Digital es el informe sobre los autónomos, también la entrevista que hizo aquí Ayer, su presidente. Bueno, es que han vuelto a engañar, rectifican mintiendo como de costumbre. Sí, porque esto es muy típico, ¿no? Vamos a subir por decreto el salario mínimo. Claro, mucha gente se echa las manos a la el cabeza. autónomo que puede contratar a uno, le subes el salario y dice, no, es poco al mes. Y al año son 450. Bueno, es que esa subida no la puedo asumir. Así que ya no contrato. Claro, levantan la mano el 70% de los autónomos y dice, oiga, que a mí me va a destrozar, que me va a obligar a cerrar. Pero y claro. dice, no, hombre, vamos a hacer una modificación para que a ustedes no les afecte. Igual, por decreto no les va a aceptar. Bueno, pues por decreto, y esto es lo que podemos leer en Libertad Digital en Libre Mercado, no cuela, dice nuestro periódico, la mayoría de autónomos pagarán más impuestos pese a esa corrección del gobierno, que entre otras cosas ha demandado a Bruselas un presupuesto que no es el definitivo ni de lejos, puesto que entran modificaciones que no están en el texto que ha enviado Calviño. Bueno, a propósito de Calviño, la masonería y todas esas cosas, en 5 días dice el goteo de cierre de fábricas de multinacionales desata la alarma. La alarma y el cabreo del gobierno. Bueno, es que ¿cómo es posible que no se unan a este proyecto de futuro? Mira, Cemex con la y Vestas, niña de la curva y de la cartera. O sea, es que es una cosa asombrosa. Cemex y Vestas ya han anunciado el cierre de fábricas, se suma ahora la multinacional norteamericana Alcoa y el gobierno ya le ha afeado la conducta por quejarse de los subida de costes energéticos que le está obligando, le está cercenando la productividad, con lo cual dice, bueno, pues cierro 2 fábricas de las 3 que tengo en España para equilibrar. Y dice el gobierno que muy mal, que eso de quejarse que está muy mal y que lo que tienen que hacer es invertir más. Claro, tirar el dinero para que se lo gaste Marisú. Tremendo. Bueno, vamos a ver, Vicente Azpitarte, ¿qué nos cuenta? No vamos a poner el Requiem de Mozart porque vate tú a saber cómo nos va a ir la Liga. Pero desde luego llevamos una racha. Lo de Zaragoza no es normal. O sea, tiene 800.000 habitantes. Es la maldición de Agapito. Habrá que encomendarse a... Pero si es que la Virgen del Pilar está para cosas más serias, claro. Pero lo del Zaragoza empieza a ser ya un drama, ¿eh? Sí. En CaixaBank tenemos la responsabilidad de llevar la cultura financiera a todo el mundo. Por eso, impulsamos cientos de proyectos e iniciativas que buscan mejorar el conocimiento financiero de nuestros clientes y accionistas y de toda la sociedad. Explicar lo que hay que explicar nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Vicente. Buenos días, Federico. A ver, ¿qué pasó en la Romareda? Bueno, pues 0-1 a favor del Cádiz. Pero yo vi que en la primera parte no hacíamos nada, digo, estamos perdidos en la segunda. Efectivamente, y fue en la segunda parte cuando marcó el gol el Cádiz, 0-1, pero es que tenéis que centraros en la Liga 1-2-3, que el objetivo tiene que ser volver a Primera División. Estamos el 14º. Sí, bueno, pues pero la Liga es muy larga. Porque hay 20. Sí, sí. No, hay algunos más, pero la Liga es muy larga. No sé los que hay, pero la Liga es muy atrás. larga. De todas formas, la clave está en entrar en el playoff para tratar de... No, ya entregamos el año pasado y el anterior. Bueno, el año pasado recuerda, como dicen ahora, el rush final que hizo el Zaragoza para llegar a Sí, a ese y llegamos playoff, a Soria y el Numancia nos cortó el pelo a cero. Sí. Bueno, pues eso ocurrió en Copa del Rey. Ahora ya en siguiente ronda entran ya los equipos... Soria, que vive en Zaragoza. Sí. Que es que Soria vive. Pues en os Zaragoza, eliminaron el año pasado, pero este año ya entran los equipos de Primera División en Copa del Rey. Primera División vuelve el fútbol en Primera en la Liga Santander y es que después del parón de selecciones volvemos a tener jornada con por cierto, un Barça-Sevilla muy interesante después de los últimos, porque aquí como solamente parece que tiene crisis el Madrid, pero recordemos que el Barça en Liga tampoco está haciendo las cosas bien. No, hombre, se los han puesto, vamos, el Madrid no se lo ha podido recuerdo poner mejor. que el Sevilla es el líder de Primera División, es verdad, que se enfrenta al Esto Barça es bonito. en el Camp Nou. El Barça recibe al líder. Correcto. La sorpresa es que no es el Madrid. Sí.
No, la sorpresa es que el Madrid está en crisis para todos vosotros, pero el Madrid está a 2 puntos del liderato, a 1 del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué crees que dirán que el Madrid está Pues en es curioso crisis, porque ¿verdad? haciendo la comparativa con años anteriores está mejor. Y con lo bien que juega, ¿no? Con el banquillo que tiene, con ese entrenador extraordinario, ese carácter que tiene. Pero más allá de la exageración, los datos reales ¿Cómo dicen que el la Madrid exageración? no está en La crisis. exageración es la tuya. Primero, el Madrid está en crisis siempre, hasta cuando gana una Copa de Europa, porque es el Madrid, no es un club como los demás. Es por eso es el mejor del mundo. Madrid siempre está en crisis. Esto permite entender muchas cosas. Claro que sí. Benzema... ¿Qué quieres ser? ¿Como el Zaragoza? No, correcto. Benzema, al que ayer casi que te lo descartaba para jugar este fin de semana, ayer precisamente terminó un entrenamiento completo con el Real Madrid, así que probablemente pueda tener minutos. Y preocupación, Federico, en la Liga, porque ante la posible subida de impuestos y sobre todo la subida de impuestos a las altas rentas, a las rentas altas... A las estrellas. A las estrellas, la Liga prevé que el 45% de esos ingresos vaya a salir de los futbolistas y de parte del deporte de élite. ¿Por qué? Porque el salario mínimo de los jugadores de Primera División es de 155.000 euros. No está mal, ¿eh? Dicho sea de paso. Parece... Bueno, parece pero nada. Esto que hoy es así, nos permite entender por qué en los próximos años se va a producir un éxodo de futbolistas a otras ligas. Por supuesto. Vamos a ver las noticias de cercanía con ese expediente a Echeminga por Guayar. Es